Bueno, es un placer estar acá. Se ve que pues, este ambiente ha sido muy amigable, muy distensionado, pero enmarcado dentro de la excelencia académica. De eso estoy absolutamente segura. Y bueno, es de machos hablar después del doctor Tamayo, entonces pues haré mi mejor esfuerzo. Bueno, creo que entonces empezamos fue con esta, no importa. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y bueno, yo quería comenzar esta primera presentación hablando un poquito de dolor, porque realmente el dolor hace parte de mi día a día. Yo creo que el 80% o más de los pacientes que yo atiendo tienen dolor agudo o tienen dolor crónico, y el dolor realmente es algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. Y se tienen registros y documentación importante de cómo se ha manejado el dolor a través de la historia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se pensaba que el dolor era un castigo de dos dioses, los dioses Sekhmet y Set, y que el dolor se purgaba a través de los orificios auditivos y nasales. Hay una cantidad de teorías antiguas muy interesantes de cómo pensaban nuestros ancestros. Pero hablando en serio, hay documentos muy serios como el papiro de Ebers de 1500 a.C., que trae una lista muy larga de principios activos, principalmente de origen vegetal, y en donde se documenta pues, que ya se utilizaban los analgésicos opiáceos. Y en los templos de Esculapio, en la antigua Grecia, los pacientes que tenían dolor, especialmente los que tenían dolor crónico, iban a recibir infusiones con diferentes sustancias opiáceas. Entonces, creo que ya nos hablaron del dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional, definitivamente es no placentera. Se puede o no asociar con daño tisular y se describe en términos de este daño, pero tiene componente sensorial, emocional, cognitivo y social. Y ya el doctor Tamayo lo dijo, pain viene de poemna en latín, que significa castigo, y pacientes patior es el que aguanta o soporta sufrimiento o dolor. Doctor Ubier, qué gusto estar con usted acá. Muy buenos días. Entonces, pues dentro de la clasificación básica del dolor, que no ha cambiado mucho a través de los años, tenemos varios tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que es somático o visceral. Ya veo que si uno se mueve en cierto terreno empieza a alterarse el micrófono. Y el dolor neuropático, que proviene pues, de diferentes orígenes, de acuerdo pues, al sitio que se vea afectado. Puede haber lesión del sistema nervioso central, lesión del sistema periférico, y hay toda una serie de síndromes dolorosos que producen dolor neuropático, dentro de ellos el síndrome regional complejo y la fibromialgia. Su temporalidad, el dolor puede ser agudo, puede ser crónico. Hablamos de dolor crónico cuando el dolor va más allá de los 3 meses, y pues es muy importante que cuando tengamos un paciente que tenga dolor agudo o que tenga dolor crónico, debemos tratar de medir la intensidad del dolor, de documentar. En reumatología es muy importante esto que llamamos clinimetría o evaluación, y creo que esto en dolor es fundamental, y creo que en todas las instituciones hospitalarias una de las reglas es que el paciente no tenga dolor, y por ejemplo en la Fundación Santa Fe, siempre que hacemos una evolución de paciente, nos preguntan, hacen algunos cuestionarios sobre el dolor que tiene el paciente. Esta, bueno, es la nueva escala de umbral del dolor acá, que yo traje en una presentación hace varios años. No sé si se acuerdan del futbolista Neymar, obviamente que sí. Entonces acuérdense que Neymar era una persona que expresaba con mucha vehemencia su dolor cuando tenía alguna lesión. Entonces en esta nueva escala de umbral del dolor está el puntaje número 11, que es el dolor tipo Neymar. Bueno, esto es el dolor crónico. El dolor crónico es un capítulo inmenso de la medicina, y este dolor usualmente no se correlaciona con la cantidad del daño que tenga el paciente.
Esta es la última clasificación de dolor crónico de acuerdo al CIE-11 publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, en las cuales el dolor crónico pues, se divide en dolor primario, dolor por cáncer, dolor posquirúrgico, postraumático, neuropático, orofacial y cefalea, que es pues otra, digamos, rama muy importante. Creo que los neurólogos lidian mucho con dolor, dolor visceral crónico y dolor musculoesquelético. Y este es el Estudio Nacional de Prevalencia de Dolor Crónico en Colombia del 2014, en donde se entrevistaron 1.583 pacientes de diferentes ciudades de Colombia, como pueden ver ustedes ahí, entendiendo que un porcentaje un poco superior de la muestra fue de mujeres, 56%, y digamos que un porcentaje mayor también de pacientes comprometidos tenía más de 55 años. Y aquí lo interesante es que la localización del dolor, la que prevalece realmente es el dolor osteomuscular. Entonces el mensaje acá es que realmente lo que vamos a hablar más adelante, que es la osteoartritis, que es tal vez la mayor causa de dolor osteomuscular, se ve reflejada aquí en esta encuesta nacional del dolor. Realmente el dolor musculoesquelético, así como la hipertensión de tipo osteomuscular, pues es una verdadera epidemia, y le sigue acá el dolor craneofacial. Sabemos que el dolor, tal como se documenta acá en la encuesta, afecta todas las dimensiones de la vida de la persona. Su trabajo, sus emociones, obviamente la calidad del sueño, su vida social, afectiva, su vida sexual y hasta su autocuidado. Y bueno, este es el caso clínico. Realmente esta conferencia de espasmo muscular me tenía como muy inquieta, a pesar de ser un tema que puede parecer relativamente sencillo. Entonces, después de varias semanas de mucho agite personal, de trabajo, me disponía a sentarme el domingo a terminar mi conferencia, y había abierto mi computador, había puesto la plantilla y recibo una llamada de mi esposo. Entonces, este es el caso clínico. Hombre de 63 años, sin comorbilidad, no toma medicamentos, es un regular tenista de fin de semana. Y él iba a la guardería del club a llevar al perrito cuando de repente sintió un dolor muy severo en la región lateral izquierda de la espalda, que prácticamente lo inmovilizó. Lo calificaba en 8/10, ningún factor desencadenante porque no había hecho ningún movimiento, y decía que el dolor estaba un poquito irradiado al abdomen. Entonces mi hija, que estaba ahí con él, lo lleva a urgencias. Mi marido siempre se queja de que yo no le pongo atención y que cada vez que no le pongo atención le pasa algo. Yo no sé usted, doctor Tamayo, con su esposa, pero creo que uno es muy malo para atender a los familiares. Entonces, cuando el doctor Cortés en urgencias lo estaba examinando, me mira así como socarronamente y me dice: yo creo que es un espasmo muscular. Entonces, yo creo que de todos modos le hizo un urotac, un uroanálisis, para finalmente concluir que era un espasmo muscular. Pero bueno, estuve bien ocupada todo el domingo con el espasmo muscular de mi esposo. Entonces, realmente, pues creo que viví en carne propia el tema de lo que puede ser un espasmo muscular. Entonces, ahorita, pues él ya está muy bien, está tomando su AINE y su relajante muscular y ya está mejor. Entonces, ¿qué es un espasmo o contractura muscular? Viene del latín contractus, que es contraer o constreñir, y es una contracción involuntaria de uno o varios músculos acompañado de una rigidez resistente al estiramiento pasivo de algunos minutos de duración. Estas contracturas pueden ser intermitentes o prolongadas. Entonces tenemos varios tipos de contracturas: contracturas compensadoras, es decir, la contractura reduce el dolor, es una contractura antálgica, álgica, en las que el dolor provoca la contractura, y análgicas, que corresponden a varios tipos de contracturas, sobre todo retracciones, es decir, que no producen dolor, y eso es lo que vemos mucho en la clínica, el paciente que tiene múltiples, digamos, retracciones musculares.
Entonces, ¿cuál es, digamos, la fisiopatología básica de esta contractura muscular? Tenemos la placa neuromuscular, que está conformada por 3 regiones importantes: la membrana presináptica, sináptica y postsináptica. Tenemos un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que sale de la membrana presináptica al espacio sináptico y de ahí interactúa con la membrana del miocito. Hay un potencial de acción de membrana que se despolariza y se da por un intercambio de iones, principalmente sodio de entrada y repolarización por salida de potasio. Hay otro tipo de contractura sostenida o calambre que se produce por la entrada de sodio a la membrana durante la hiperpolarización, que genera una segunda contracción adicional no esperada. Entonces, este es un dolor involuntario y espasmódico, incrementa el tono muscular y produce un acortamiento muscular. Entonces, pues siempre que vamos a revisar estos temas que no son tan comunes, tratamos de mirar cuáles son las guías de manejo. Y pues tomamos estas guías de manejo, que son guías de manejo de la Asociación Americana de Medicina Interna, Annals of Internal Medicine, y del Colegio Americano de Medicina Familiar. Entonces, como todas estas guías de manejo son un poquito antipáticas de revisar, porque pretenden que todo lo que se recomiende se base en la evidencia más estricta y teniendo en cuenta estudios grandes, controlados, muy robustos. Y resulta que para muchas alternativas de manejo farmacológico no hay grandes estudios muy robustos. Entonces, las recomendaciones de estas guías se basan más que todo en recomendar la terapia no farmacológica. Y pues yo creo igual que en un dolor hiperagudo con una intensidad mayor de 6/10, probablemente la terapia farmacológica sea una necesidad imperativa. Entonces, aquí pues están todas las intervenciones que se recomiendan desde el punto de vista no farmacológico, que pues para ellos tienen alguna evidencia. Educación al paciente, creo que bueno, la educación al paciente es algo que debemos hacer en un proceso ya que trascienda un poquito el periodo agudo o para evitar, digamos, un nuevo episodio. Entonces, pues probablemente una persona como Marcos, que tuvo este espasmo muscular y que solo juega tenis los fines de semana, pues probablemente va a tener que tener una, digamos, implementación de algunas otras actividades físicas que puedan prevenir un segundo episodio y que su pobre esposa pase todo el día en urgencias con él. Entonces, rutina de estiramiento, fortalecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que la educación al paciente es válida en cualquier instancia. Intervenciones psicosociales, si es el caso, y el ejercicio, que realmente en todas, digamos, las instancias de patologías musculoesqueléticas, pues es el que tiene la mejor evidencia, y esto lo veremos de una manera muy amplia en la conferencia sobre osteoartritis. Terapia manual con manipulación, movilización y masajes, que según ellos tiene poco efecto, pero pues creo que, digamos, la terapia física para el manejo de una patología aguda tiene todo el sentido. Entonces aquí dice que las guías sugieren que los médicos traten a los pacientes con dolor agudo con acupresión específica, y ellos le dan una recomendación baja por baja evidencia de certeza. Nuevamente, cuando hablamos de guías, estamos hablando de recomendaciones de expertos apoyada en la evidencia, que muchas veces no es de muy buena calidad, pero es lo que hay, y con base en eso hay que emitir algún tipo de recomendación. Y estos pues son los medicamentos que utilizamos solos o en combinación para el manejo farmacológico. Estos son, digamos, los diferentes medicamentos tópicos, principalmente antiinflamatorios tópicos, aunque existen otro tipo de compuestos tópicos: acetaminofén, relajantes musculares, opioides y AINE. Acuérdense que en Colombia y en muchos países de Latinoamérica existen
medicamentos que son combinaciones de diferentes fármacos antiinflamatorios no esteroideos y acetaminofén combinados con diferentes opioides, por ejemplo, tramadol, por ejemplo, hidrocodona o, por ejemplo, codeína. Estos son los 3 tipos de combinación. Y desde hace ya algunos años, el acetaminofén, que era un medicamento considerado súper seguro, fue, digamos, su recomendación se dio de que se disminuyera la dosis. También les hablaré más de eso en el capítulo de osteoartritis. Entonces, la recomendación de la guía del American College of Physicians es que la primera recomendación es usar AINE tópicos. ¿Está bien? Esa es la recomendación de la guía con la cual ustedes y yo podemos o no podemos estar de acuerdo. Pues, ellos hablan de AINE tópicos con o sin gel de mentol como terapia de primera línea. Entonces, si un paciente me llega con un dolor muy severo, pues probablemente tendré que darle algo más además de un AINE tópico. Pero creo que para el curso agudo podemos combinarlo junto con la terapia oral, siempre obviamente teniendo en cuenta la comorbilidad del paciente. AINES orales como recomendación 2, y creo que muchos pacientes entrarán en esta categoría, para aliviar rápidamente el dolor y volver a restablecer la función física del paciente, que finalmente es uno de los objetivos principales. Y se desaconseja tratar a los pacientes con dolor agudo con opioides, incluido tramadol. Pero la realidad, yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, en la medicina hospitalaria, en urgencias o intrahospitalariamente, digamos que tenemos todo el equipo de clínica del dolor, el uso de opioides es de rutina para manejo de cualquier dolor, precisamente por la premisa de hospital sin dolor o de bajos niveles de dolor en el hospital. Paracetamol y AINES orales estuvieron entre los tratamientos más eficaces para reducir el dolor entre 1 y 7 días. Y también pues hablan aquí de función física y hablan aquí de que los AINES orales fueron inferiores a los AINE tópicos. Yo realmente este tipo de, digamos, de premisas no es que esté muy de acuerdo, pero esto es, por ejemplo, el tipo de cosas que sale en las guías. Los opioides, considerarlos pues digamos, con cierta prudencia, como dice acá. Y vamos a hablar ahora un poquito de los relajantes musculares. Los relajantes musculares son una amplia gama de medicamentos que se usan para tratar las contracciones musculares y espasmos en diferentes regiones del cuerpo. ¿Cuáles son las indicaciones de relajantes musculares? Espasmo muscular agudo, dolor de espalda, cefalea tensional. Aquí pues estamos entrando en el mundo un poco complejo de la cefalea, pero saber que un buen porcentaje de las cefaleas es realmente cefalea tensional. Dolor lumbar, cervicalgia, que muchas veces se puede asociar a cefalea tensional, dolor miofacial y fibromialgia. Ya cuando hablamos de dolor miofacial y fibromialgia, estamos hablando de otro tipo de dolor que se puede asociar, digamos, a espasmo muscular, pero que ya entra en el terreno del dolor crónico y del dolor neuroamplificado. Y aunque se pueden confundir, el síndrome miofacial y la fibromialgia son entidades completamente diferentes. ¿Cuáles son los tipos de relajantes musculares? Tenemos unos relajantes musculares especiales que utilizan los neurólogos y los fisiatras, que son los antiespásticos para tratar la espasticidad, como el baclofene y el dantrolene. Los antiespasmódicos no benzodiazepinas, que son una amplia categoría de medicamentos, como el carisoprodol, la ciclobenzaprina, que es una de las más utilizadas, la metaxalona, el metocarbamol, el tiocolchicócido, la tizanidina, la dolperisona y la orfenadrina. En Colombia tenemos algunos de estos relajantes musculares y nuevamente, digamos, la creatividad de la industria farmacéutica ha hecho pues, que tengamos combinaciones, por ejemplo, de tiocolchicócido con ibuprofeno,
de tiocolchicócido con naproxeno, de tiocolchicócido con acetaminofén. También tenemos la dorixina relax, que es la combinación de ciclobenzaprina con clonixinato de lisina, que le confiere, digamos, una adición terapéutica y un plus para el manejo del dolor agudo. Y tenemos misceláneos que también se utilizan en medicina del dolor, como la toxina botulínica. Por ejemplo, hoy en día algunos neurólogos están tratando la cefalea crónica con toxina botulínica y hablan aquí también de la esopiclona para manejo del sueño, porque resulta que las alteraciones en el sueño pues están muy relacionadas con este tema de dolor muscular. Los relajantes musculares realmente se utilizan de una manera muy amplia y han recibido una aprobación en el tratamiento del dolor musculoesquelético. Y pues ya les hablé de los diferentes relajantes musculares y hay, digamos, evidencia en patologías como el dolor muscular agudo. Los estudios comparativos no han mostrado que un relajante sea superior a otro porque pues básicamente no es que haya muchos estudios comparativos con un número muy elevado de pacientes. Entonces pienso que esa es la razón y pienso que en medicina muchas cosas pues no se pueden concluir por una falta de evidencia robusta. Hay mucha evidencia en diferentes patologías con ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina, digamos, a diferencia de muchos otros relajantes musculares, pues tiene el tema de que produce efectos anticolinérgicos, entonces debe usarse con precaución en adultos mayores, así como por ejemplo la amitriptilina y la extensa lista de medicamentos de los que habló el doctor Tamayo. Pero la ciclobenzaprina tiene un amplio rango de patologías en las cuales ha sido estudiadas. Y pues estas propiedades sedantes de la ciclobenzaprina, así como las de la tizanidina, pueden ser benéficas para pacientes que, como muchos, tienen alteraciones en el sueño asociados a su patología dolorosa. El metocarbamol es menos sedante, pero realmente la evidencia de su eficacia es bastante limitada. Este es un estudio, un metaanálisis de ciclobenzaprina en el dolor lumbar, en el cual pues, se mostró que pues, es superior a placebo, con una posibilidad 5 veces mayor de experimentar mejoría hasta los 14 días y un NNT de 3. Y pues ya conocemos bien los efectos secundarios de la ciclobenzaprina. Yo como reumatóloga siempre me hago esta reflexión. Nosotros los reumatólogos somos por excelencia los especialistas generadores de eventos adversos. Entonces los gastroenterólogos, aquí como la doctora Juliana, abre los ojos cuando el paciente lleva mucho tiempo con AINES, porque pues obviamente gastrolesividad. El doctor Tamayo y los nefrólogos pues siempre están pensando que ojo con el riñón, ojo con la hipertensión, sí. Entonces realmente cuando uno es médico, cuando uno trata pacientes y cuando uno especialmente trata pacientes con dolor, pues debe saber utilizar las herramientas así le quemen un poquito las manos y debe saber, digamos, asumir cierto tipo de riesgo mesurado en pro del paciente. Y en este tema pues es muy importante la duración del tratamiento, explicarle muy bien al paciente qué es lo que se espera y cuál es la duración prevista del tratamiento. Y este es este metaanálisis en donde se vio en los diferentes estudios cómo pues había realmente un resultado de la comparación que favorece al tratamiento. Los relajantes musculares funcionan muy bien al comienzo durante un dolor agudo, por eso es que se sugiere que en primera intención la duración del tratamiento sea prevista por un tiempo corto. Y pues obviamente los eventos adversos van a aumentar en la medida en la que el tratamiento se siga utilizando. Entonces, bueno, algunas recomendaciones sobre el dolor agudo. Manejo óptimo del dolor musculoesquelético pues requiere de una colaboración estrecha entre el médico
y el paciente, no hacer, digamos, un encarnizamiento diagnóstico en el caso de un paciente con dolor agudo, por ejemplo, con espasmo muscular, que no se requiera, hablando aquí también de recursos del sistema, de tiempo de las personas, y los estudios de extensión no estarían indicados a menos que se evidencien, digamos, signos o banderas rojas. ¿Y qué pasa con el dolor crónico? Entonces, cuando Claudia me dijo, bueno, y la doctora Eleni, no, queremos que hable de espasmo muscular, para hablar un poquito de relajantes y de ciclobenzaprina, yo digo, pero si yo no trato espasmo muscular, o lo trato poco o lo trato en el contexto de un dolor crónico o de los pacientes que vienen a mi consulta, pero sí veo muchos pacientes con dolor crónico y en particular ustedes saben que los reumatólogos tratamos muchos pacientes con fibromialgia. Y miremos un ejemplo. Esta es una paciente que llegó a mi consulta hace poco, una mujer de 80 años que consulta por dolor generalizado. ¿Qué le pasa, señora? Me duele todo, doctora. Cuando ustedes tienen un paciente que llega a su consultorio que les diga, me duele todo, piensen en fibromialgia, pueden pensar que el paciente tiene artrosis porque seguro lo tiene, pero piensen en sensibilización central. La señora efectivamente tenía un dolor lumbar crónico de 35 años de evolución, un dolor que obviamente, como todos los dolores crónicos, pues tiene sus intermitencias, sus exacerbaciones, sus periodos de relativa calma, aunque no de remisión. Y pues tenía algún tipo de síntomas neuropáticos probablemente compresivos. Ella estaba en seguimiento por ortopedia de columna, afortunada o desafortunadamente no la habían operado. Y esta señora había sido valorada recientemente por un colega, amigo mío, a quien aprecio mucho, y él le había formulado Dorixina Relax, 2 tabletas al día. La señora previamente había recibido un sinnúmero de medicamentos neuromoduladores y analgésicos, y no había recibido la ciclobenzaprina. Y ella mejoró, me dijo, es realmente el medicamento con el que mejor me he sentido. Pero vino a verme porque lo suspendió por considerar que no puede tomar antiinflamatorios no esteroideos. Pues acordémonos que es una mujer de 80 años y el uso a largo plazo de antiinflamatorios no esteroideos. Y no tenía ningún evento adverso con este medicamento. Para el manejo del dolor, ella manejaba su dolor con combinaciones con acetaminofén con cafeína, acetaminofén con tramadol. Y me dice que en el 2023 hizo muchas terapias. Uno siempre le pregunta al paciente, ¿hizo fisioterapia? Que es lo que normalmente ordenan. Dijo que sí, hizo muchas terapias. Era una persona pues que tenía ya cierta limitación en sus actividades. Yo le decía, bueno, ¿usted qué tipo de ejercicio hace? Y me dice, no, doctora, yo camino. Cuando le duele menos, sale a caminar y camina 6 cuadras, es lo que logra caminar. Y pues obviamente esta señora de 80 años, ¿por qué no podía recibir AINE por tiempo prolongado? Porque pues tenía enfermedad coronaria, le habían puesto stent 20 años antes, tenía trastorno de ansiedad y tenía una historia de reemplazo de cadera derecha, pues estaba, digamos, medicada. Ustedes ven que pues tomaba clonazepam para su trastorno de ansiedad y tenía pues un cuadro que podía ser muy sugestivo de fibromialgia ya corroborado al examen físico. Tenía dolor paravertebral, dolor dorsolumbar, rectificación de la lordosis, actitud sifótica y un sinnúmero de puntos dolorosos al examen, pues que sí me comprobaron que probablemente esta señora con un dolor crónico tenía un dolor neuroamplificado. Y pues tenía su artrosis lumbar, probablemente un canal lumbar estrecho, que es realmente dentro de las manifestaciones de la artrosis una de las más complejas porque tiende a generar también dolor crónico de difícil manejo. Y bueno, fibromialgia. La fibromialgia es una entidad dentro de la medicina que no ha tenido mucho desarrollo en los últimos años. Los gabapentinoides como la pregabalina y luego los inhibidores de la recaptación de la serotonina tienen unos 15 a 20 años en el mercado y no hemos visto realmente más luces
dentro del desarrollo terapéutico del tratamiento de la fibromialgia. Aquí está en esta tabla, que es realmente muy sucinta, de este artículo del 2015, cuáles son las sugerencias terapéuticas. Cobra importancia el ejercicio, y ejercicios como yoga o tai chi acompañado al ejercicio cardiovascular pues son muy relevantes. Terapia cognitiva conductual, que es una estrategia terapéutica interesante, pero que pocos aplican y que pocos hacen. Y dentro de la terapia farmacológica están mencionadas en primera línea la amitriptilina, que ya ha sido relegada por los neuromoduladores, la ciclobenzaprina, y aunque no hay grandes estudios con ciclobenzaprina en fibromialgia, sigue haciendo parte de las estrategias de terapia farmacológica, y pues obviamente la duloxetina, la pregabalina, que tienen la evidencia más robusta con los mayores números de pacientes, y la gabapentina, que tiene un estudio pequeño, pero que algunos pacientes que no toleran otros neuromoduladores pueden encontrar algún beneficio, y pues toda una gama también de terapias complementarias. Y pues el otro aspecto también que quise explorar para la evidencia con ciclobenzaprina fue el síndrome miofacial. Y el síndrome miofacial no es realmente un espasmo muscular, aunque pueda, digamos, parecerse a un espasmo muscular agudo. Entonces, los puntos gatillo miofaciales son eso, puntos gatillo, son unos nódulos dolorosos localizados en el músculo, son sensibles, son de mayor, digamos, consistencia a la presión y son hiperirritables. Se localizan sobre bandas musculares tensas, palpables en los músculos o fascias, y pueden desencadenar una respuesta local contráctil que se aprecia como una contracción. Aquí pues hay algunas diferencias entre fibromialgia y dolor miofacial, aunque ambas condiciones suelen ser crónicas. El síndrome miofacial tiene mejor respuesta o tiene mejor pronóstico a largo plazo de mejoría o curación que la fibromialgia. Y pues cada una tiene su diagnóstico, sobre el cual no me voy a extender. Como saben, la fibromialgia es lo que llamamos la neuroamplificación o fenómeno de sensibilización central, mientras que en el miofacial hay un síndrome de sensibilización periférica. Y la rigidez entonces en el miofacial será localizada y en la fibromialgia generalizada. Entonces hay toda, digamos, una teoría sobre la fisiopatología del dolor miofacial, con una respuesta inflamatoria, con aparición de sustancias vasoactivas en el sitio del dolor, con sensibilización periférica de los nociceptores que va a producir un espasmo muscular, estos puntos gatillos pues que reflejan el espasmo muscular. También tenemos células inflamatorias e isquemia inducida por estas sustancias vasoactivas en la zona. Y pues la colaboración Cochrane, digamos, se hizo un estudio, una valoración, y miren cómo pues la evidencia es pequeña. Entonces eso es, digamos, la limitante o la talanquera cuando tratamos de buscar evidencia. Son 2 estudios con 79 participantes. En un estudio se comparó el clonazepam, que sabemos que es un relajante muscular del tipo de las benzodiazepinas, versus ciclobenzaprina. Fue un grupo pequeño, 41 pacientes, y este resultado pues fue, digamos, a favor de ciclobenzaprina. Y otro estudio en el cual se comparó ciclobenzaprina versus infiltración con lidocaína. Sabemos, digamos, que especialmente los fisiatras, los reumatólogos, podemos hacer intervencionismo sobre estos puntos gatillo. Entonces a veces se infiltra lidocaína, algunos infiltran corticoide, que no tiene mucho sentido, y en otros se ha encontrado que simplemente hacer infiltración con aguja seca puede aliviar el dolor miofacial. Y el resultado de esta colaboración Cochrane es que la evidencia es insuficiente para apoyar el uso de ciclobenzaprina y se requieren estudios controlados de alta calidad. Sin embargo, considero que la ciclobenzaprina en esta entidad puede ser útil para el manejo durante ciertos periodos, y que si se acompaña
digamos, de una intervención podemos ayudar al paciente. Bueno, ¿sabían ustedes que 1.710 millones de personas padecen enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y que aproximadamente 584 millones padecen dolor lumbar? ¿Quién ha tenido dolor lumbar acá? Claudia es la primera que alzó la mano. Bueno, el que no ha tenido dolor lumbar es un afortunado. Realmente las enfermedades musculoesqueléticas son la principal causa de años vividos con discapacidad y limitan muchos aspectos de la vida del individuo, su bienestar, y tienen una menor capacidad de participación social. Bueno, entonces, unos pequeños comentarios que ya hicimos y yo creo que pues podemos pasar a la segunda. Gracias. Gracias, doctora Shalem. Un aplauso para ella, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, algo para consultar a la doctora sobre este tema tan interesante del espasmo muscular? Voy acá adelante, por favor. Adelante, doctor. Gracias por su información, profesora. La pregunta es, en el manejo que uno ve de pacientes de urgencias, pues yo no hago urgencias sino medicina consulta ambulatoria, pero no ve mucho la prescripción posiblemente equivocada de combinación de AINES y tramadol muy frecuentemente, usted lo mencionó, pero se me hace el comentario porque alguna vez leí y expuse algo frente al tema de que antes de prescribir tramadol tan repetidamente hay que buscar la posibilidad de antecedentes de adicción que se pueden dar a distintos niveles, y si cada vez que un paciente va a urgencias, la forma más fácil es despacharlo con un tramadol y un AINE, no sabemos que controlamos el dolor por un instante, pero muchas veces el paciente vuelve y reconsulta. Pero el problema va más allá porque puede generar problemas de adicción. ¿Qué piensa usted al respecto y qué nos puede emplear? Totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, la epidemia de la adicción a opiáceos es un problema que es relativamente reciente y en Estados Unidos ha cobrado pues mucha importancia, y sabemos de las consecuencias nefastas de la adicción a sustancia en Estados Unidos, con todos estos problemas ahora con el uso del fentanilo. Pero sí, pues yo decía precisamente que pues pienso que es una conducta facilista, ¿no?, de administrar un opioide agudo en urgencias, y muchas veces lo que ponen, por ejemplo, en mi hospital es hidromorfona. Entonces uno va a ver un paciente con una patología reumática inflamatoria y tiene hidromorfona, y no tiene mucho sentido tratar una patología inflamatoria con hidromorfona, puesto que mejorará mucho más con un antiinflamatorio. Yo creo que el tema de la adicción es lo que debemos analizar nosotros más bien en la consulta, ¿no? Ese paciente que nos viene a ver, que tiene dolor crónico y que toma, como esta señora, toma acetaminofén con tramadol. ¿Cuánto tiempo lleva tomándola? Y esos son los pacientes que subrepticiamente vienen y que le piden a uno, no doctora, pues hágame mi fórmula de acetaminofén con tramadol, o hágame mi fórmula de acetaminofén con codeína. Y uno ve y llevan mucho tiempo tomando estos opioides, y yo creo que ahí se está escondiendo una forma de adicción. Entonces, sí estoy de acuerdo con su comentario. Yo no creo que la formulación aguda de un opioide, porque realmente la indicación es esa, prescripción aguda para manejo de dolor severo, pues vaya a generar una adicción. Pero sí creo que hay que tener mucho cuidado en la prescripción de opioides en pacientes con dolor crónico, y especialmente pacientes con dolor lumbar crónico, esos pacientes, por ejemplo, que tienen canal lumbar estrecho, pacientes con cervicalgia crónica, que son otro tipo de pacientes con dolor crónico, o pacientes con fibromialgia, no deberían recibir opioides, porque primero van a necesitar cada vez más, y segundo, pues se puede generar este tipo de tema. Y yo creo que lo vemos mucho en consulta. Estoy de acuerdo con usted. Gracias, doctora. ¿Algún aporte adicional? Podemos continuar, doctora. ¿Me regalas mi agua, Claudia? Aquí hay, ya. Megalabs. Somos bienestar.